cada vez más viejo, aunque me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Pues hemos estado meditando aquí en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan, acerca de las características de cómo son los hijos de Dios, esos ungidos. Vimos que se purifican para ser como Cristo, que aman a sus hermanos, que son de la verdad. Y hoy vamos a ver, en esta porción que vamos a estar estudiando, ahí en primera de Juan, final del 3 y después el principio del 4, capítulo 4, algo que tienen que enfrentar estos ungidos, estos hijos de Dios, en un terreno enemigo, en el mundo. Así que, viendo ahí 1 Juan 3, 24 al 4, 6, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Maravillosa porción de la palabra de Dios. Cuánta sabiduría para ayudar a los hijos de Dios, a los cristianos, a poder enfrentar esta situación que de seguro la vamos a encontrar en este mundo. Ahí en versículo 24 comienza con esta verdad tan clara, tan radical, que ya realmente habíamos visto anteriormente. Y es que, versículo 24, que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Así que no se trata de una religión nominal, se trata de un estilo de vida. Un hijo de Dios, un verdadero cristiano, guarda los mandamientos de Dios y permanece en Dios. Y entonces, con esa condición, Dios permanece en él. Realmente es un hijo de Dios, es un cristiano, es parte de su iglesia. Si permanece Dios en él, pero para que eso ocurra uno tiene que permanecer en él, en Dios. ¿Y cómo uno permanece en Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Ahora, hay algo interesante aquí también, que habla de que el verdadero hijo de Dios permanece en Dios. No sé, yo he escuchado muchas veces, él era cristiano, pero ya no lo es. Él fue salvo, pero ya no es salvo, se cayó de la gracia. Bueno, el que es de Dios permanece en Dios. Si no permaneció en Dios es que no era de Dios. Es que no era sus hijos. Esto también vemos aquí como una condición. Así que ¿cómo sabemos que Dios realmente permanece en nosotros si nosotros permanecemos en Él? ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Él? Si guardamos sus mandamientos, así de sencillo, y así de claro, y así de radical es la situación con la vida del cristiano. Pero no hay por qué asombrarse de eso, si ya Cristo lo había dicho anteriormente, y en ese pasaje tan bello, ¿verdad? Todo el capítulo 15 que habla de este asunto de permanecer en Cristo. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que en esta similitud que está usando Cristo, ilustración de que el cristiano es como el gajo y él es el tronco, la vid, y para que este gajo de fruto tiene que estar unido al fruto. Si no permanecemos en él, es como un gajo muerto que después se echa al fuego y queda
fuera. Así que eso se ha enseñado. Y el versículo 24, la segunda parte, dice, ¿cuál es la confirmación de que realmente Dios permanece en nosotros? ¿Cuál es esa confirmación? Está escrito en el versículo 24, la segunda parte. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así que aquí hay otra confirmación. Permanece en Dios, pero también tiene algo. Bueno, no tiene algo. Tiene a alguien. Es con mayúsculas, es un nombre. El Espíritu, que Dios permanece en nosotros. Así que, siendo verdad que somos hijos de Dios, permanecemos en Él porque le obedecemos sus mandamientos. Él permanece en nosotros y tenemos además la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y eso en el tema que está tratando aquí la palabra de cómo descifrar los espíritus que no son de Dios, es fundamental porque sin la presencia del Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin el discernimiento del Espíritu Santo, no vamos a llegar muy lejos. ¿Bien? Bueno, entonces entrando en el tema, en el versículo 1 que vimos, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que no hay que creer todo espíritu. Claro, en el contexto aquí se ve claro que no está hablando aquí de asuntos de exorcismo, cosas así, de que está hablando de espíritus, de personas poseídas por espíritus demoníacos, aunque eso es una realidad que puede suceder, ¿está bien? Y podemos encontrar en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar por este mundo, cosas así. Pero aquí no se refiere a eso. Está hablando de falsos profetas. Está hablando de falsos testigos que han salido por el mundo. ¿Cómo identificar ese espíritu de error, falso, de mentira? De eso es lo que está hablando. Y eso es una realidad que ya Cristo también había dicho. Hablando de los últimos tiempos, y en Mateo 24, capítulo 5, versículo 5, Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Quiere decir que está profetizado ya que estos mentirosos profetas que se hacen pasar por profetas, y sabemos que en estos tiempos está ocurriendo, pero muchísimo, buscando dinero, tumbándole dinero a la gente, haciendo sus propios sectas y seguidores, buscando poder y dominio sobre los demás. Es una realidad y el asunto es que hay que probarlos, hay que estar seguros si es de Dios. Y de eso es lo que está hablando, que hay que tener el discernimiento del Espíritu, para comprobar con la palabra de Dios si lo que está diciendo coincide con ella, y si coincide con ella, entonces está en el Espíritu, correcto. Hay que tener ese discernimiento y ese conocimiento de la palabra en el Espíritu para estar al tanto de esto. Ya Pablo lo estaba haciendo y él lo dice que debemos hacerlo. Miren lo que dice a los Corintios, en 1 Corintios 14, cuando está hablando acerca del peligro del asunto de hablar en lenguas y cosas así, del don de lenguas. Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguien dice que trae profecía de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios, juzguen lo que está diciendo, puede ser mentiroso. Por eso hay que enfatizar tanto en la palabra escrita de Dios. Lo que está ahí en blanco y negro, inspirado por el Espíritu Santo. Cualquier predicador, cualquier pastor, quiera llamarse como se llame, cuando habla, tenemos que confirmar que está hablando palabra de Dios, porque pudiera tener también este espíritu de la mentira, que no es verdad. Otros intereses humanos y ocultos pueden estar ahí. Hay que estar alertas, hay que estar preparados para eso. Ahora, en el versículo 2, el que leímos, hay una clave muy importante. Fíjense cómo dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que hay un elemento aquí importantísimo que es la persona de Jesucristo. Claro, en aquel momento, los falsos profetas, los falsos maestros, lo que estaban enseñando era que Cristo realmente no había venido en carne, que no había sido un hombre como tú y como yo, sino que solamente fue algo espiritual.
porque ellos relacionaban la carne esta con el pecado. Dicen, bueno, ¿cómo Cristo va a nacer? Va a tener carne si la carne es pecado. Bueno, la carne no es pecado, lo carnal es pecado, desobediencia a la palabra de Dios es pecado. No que tenga carne, hueso, dedos y tendones, estas cosas. Y había esa confusión, diciendo, Cristo, uno decía, bueno, realmente Él nació como un hombre cualquiera, igual que otro cualquiera, pero después en el bautismo que se hizo Dios y después antes de ser crucificado, porque ¿cómo Dios va a morir? Entonces se dejó de ser Dios. Había muchas doctrinas extrañas y Juan está enfatizando eso. Por eso dice, vamos a ver qué concepto tiene de Cristo si realmente cree que el Hijo de Dios se hizo hombre. Bueno, en estos momentos no estoy seguro, pero yo creo que esa no es la tendencia en general de los espíritus de la mentira en cuanto a Cristo. Yo creo que casi todos los que son falsos maestros creen que Cristo vino en carne. Los que no creen es que Cristo es divino. Eso es la parte ahora que hay que averiguar. Muchos dicen, bueno, fue un hombre bueno, un revolucionario, fue un profeta, pero no aceptan que es realmente el divino Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Unos dicen, bueno, no, es un ángel, una criatura de Dios que Dios hizo, que igual que otro ángel, él vino al mundo. Pero quiere decir que detectamos ese tipo de enseñanza y ya sabemos que es una enseñanza falsa. Es un espíritu falso. El espíritu correcto reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Llama la atención que Juan aquí no usa la palabra Jesús ni la palabra Cristo, sino la palabra compuesta Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el divino, junto. Jesucristo, Hijo de Dios, Cristo, hombre, Jesús. Y eso para esclarecer aún más el tema. Sí es el Hijo de Dios, sí vino en carne, sin dejar de ser el Hijo. Y más adelante en el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que no confiesa que Jesucristo ha venido, que Él vino, que fue el Hijo de Dios que vino realmente en carne. Quien niegue eso no es de Dios. Estuve mirando en la Biblia comentada Nelson, que es la que estoy usando cuando estoy haciendo estos estudios. Está hablando que aquí el original de este verbo no ha venido, no solo se refiere en lo que el griego quiere decir, algo que pasó, sino algo que sigue ocurriendo en el presente. El Cristo, el Hijo de Dios, en el momento que Juan escribió eso, seguía siendo el hombre de Dios. Hermano, qué maravilla de lo grande de la encarnación de Cristo. No solamente se hizo hombre, que bueno, lo principal, para morir por nosotros en la cruz, porque si no se hace hombre no tiene cuerpo para morir. Y además Él vino a pagar la deuda de los hombres, así que vino a pagar siendo hombre. Ahora, al ser Dios pudo pagarlo por todos, un hombre pudiera morir por otro. Él siendo hombre murió, pero murió por todo, por ser Dios. Pero además de esa belleza del amor de Dios mostrado cuando Cristo se encarnó, tiene que ver con las promesas futuras. Cristo ascendió al cielo, sí. Ahí en el libro de los Hechos podemos verlo. Fue ascendido a los cielos, ya resucitado, con cuerpo. Había comido delante de los discípulos, pudieron tocar. Tomás, que no creyó, lo tocó, porque era incrédulo. Lo vieron, lo tocaron, lo vieron comer. Así Cristo ascendió. Quiere decir que las promesas eternas nuestras con Cristo se cumplirán. Podremos verlo cara a cara porque tiene cara. Podremos reinar con Él y estar con Él porque Él es hombre, Dios por la eternidad. ¡Qué maravilla! Y ahí de nuevo en el versículo 3, la segunda parte, está hablando de algo que ya había hablado. ¿Cuál es el espíritu de la mentira? Y en el versículo 3 dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo y sigue en el mundo. El espíritu que niega a Cristo como el Hijo de Dios, que niega a Cristo como aquel que vino al mundo, siendo Dios para morir por todos y se hizo hombre. Miren, Satanás no pudo evitar eso.
tentó al Señor, usó a los enemigos de Cristo para que Cristo no llegara a la cruz. Pero eso pasó, no pudo. Cristo venció cuando resucitó de entre los muertos. Satanás no pudo. ¿Qué puede hacer él ahora? Hacerle la guerra a los hijos de Dios para que este mensaje no llegue, para que la gente no crea. Así que todos estos mensajes de que Cristo no es divino, de que Cristo no pudo morir por todos, de que en contra de la Trinidad, ese concepto bíblico tan grande, es Satanás tratando de impedir que el mensaje del Evangelio llegue. No pudo impedir que ocurriera lo que ocurrió, que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero trata de impedir de que este mensaje llegue. Y por eso viene con todas estas mentiras, usando a falsos maestros y a falsos profetas. Ahora, en el versículo 4, pero también entonces nos recuerda algo maravilloso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ya eso es un hecho. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. ¡Qué maravilla! Claro que hay una guerra avisada, pero el que está con nosotros es mayor. Tenemos al Espíritu Santo, la persona de Dios, la tercera persona de Dios. Y eso nos da el discernimiento para entender, pero también el poder para marchar adelante. Somos vencedores en Cristo y por eso vamos por este mundo, que hay luchas, que hay problemas, pero en victoria. Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo Cristo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado. Y si el jefe ya fue juzgado y condenado, solamente está esperando que la sentencia se cumpla. Y eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando Él va a ser echado en el infierno para siempre. Bueno, si el jefe ya está condenado, sus seguidores, sus mentirosos agentes, algunos intencionalmente, otros sin saberlo, pero siguen siendo agentes de Satanás para venir con doctrinas extrañas, somos más que vencedores. Ahora está claro que estamos en terreno enemigo, ya lo he dicho. El versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Estamos en el mundo y es un mundo donde el príncipe de este mundo, lo dice ahí el texto que leímos, lo recalca, es Satanás. Es verdad que fue vencido en la cruz, es verdad que Cristo lo venció en la resurrección, es verdad que ya está condenado, es verdad que el que está con nosotros es mayor, pero este es su terreno. Él es el príncipe aquí y nosotros no somos de aquí, somos embajadores de otro reino aquí en el mundo. Por consiguiente, teniendo eso claro, tenemos que estar avisados que gobiernos y políticos de este mundo, culturas y sociedades, costumbres de este mundo y movimientos, universidades, religiones, científicos y grandes personalidades que son del mundo, pudieran estar manipuladas por su príncipe en este espíritu de la mentira. Por consiguiente, no todo lo que es popular, no todo lo que dicen que es bueno, sea quien lo diga, sea un gobierno, sea un sistema educativo, quiere decir que es verdad. Hay que discernir, porque lo cierto es que son parte de este mundo. Cristo lo dijo en la oración cuando Él oró por nosotros. Dijo, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que hemos sido enviados a este mundo, pero tenemos que estar alerta, porque si estamos en el mundo, muchas cosas de este mundo, que es lo que llamamos mundano, son negativas y nos quieren separar de Dios. Claro, este concepto de mundano hay que tener cuidado, porque podemos nosotros también caer en tradiciones religiosas y llamar negativo lo que no lo sea, porque en este mundo igualmente hay cosas muy positivas, ¿no? Hablando de la belleza de la creación,
que le gustan las playas, las montañas, los lagos, hablando del arte, el mismo deporte. Hay muchas cosas en el mundo que no se pueden decir que son instrumentos, pueden ser usados por Satanás, no digo que no, pero no quiere decir que sean malas y que ahora el cristiano va a separarse de todo esto. Porque lo cierto es que de este mundo también tenemos que estar, y vamos a ver, ahí terminaremos con eso. Pero fíjense esta declaración del versículo 6 tan preciosa. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que aquí está dando como un resumen sobre el tema. Y bueno, ¿cómo no caer en el error para distinguir lo que es mundano? ¿Cómo no caer en ese error? Bueno, cuando somos de Dios, tenemos realmente el Espíritu Santo que nos selló y nos da ese discernimiento. Si realmente somos de Dios, vamos a tener la capacidad de distinguirlo. Debemos abrir los ojos para eso. Ahora, principalmente lo que está diciendo aquí, ¿cómo distinguir al falso maestro? ¿Cómo distinguir al que viene con el espíritu de la mentira? Bueno, y con el que tiene el espíritu del anticristo. Bueno, cuando le llamamos la atención y nos oye y reconoce su error, es lo que está diciendo el texto, quiere decir que sí es de nosotros. Pero si sigue empecinado en su falsa doctrina, si no entiende lo que le estamos diciendo con la palabra de Dios en la mano, inspirados en el Señor, entonces hay que desecharlo y reconocer que sí es del mundo. Si es de Dios, percibe lo espiritual. Y el apóstol Pablo lo había dicho, miren, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si no discierne lo que le estamos diciendo para rectificar, no es espiritual, no tiene el Espíritu, es un hombre natural, quiere decir, no ha sido transformado, está en la carne, en el viejo hombre, no tiene el Espíritu de Dios que le da el discernimiento, porque por mucho que le expliques no lo va a entender. Y ahí se está declarando realmente que no es de Dios, que está en el espíritu de la mentira y no en el espíritu de la verdad, que es parte del mensaje del anticristo. Ahora, volviendo al mundo, y quiero terminar con esto, porque creo que es importante, no quiero terminar el estudio así como que todo el mundo es mundano y hay que separarse del mundo porque nos vamos a convertir en ermitaños. No, porque fue precisamente al mundo donde Cristo nos envió. Y en esa misma oración de Juan 17, nos está diciendo que el mundo no nos conoce, que no somos del mundo ni él tampoco. Miren esto, como él dice en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que a este mundo hemos sido enviados. Dios envió a su Hijo ¿a dónde? Al mundo. De tal manera amó Dios aquí al mundo. Quiere decir que este mundo, a pesar de lo mundano ser negativo y estar el espíritu del anticristo en lo mundano, es el plan de Dios, el amor hacia ese mundo, y nos envió a nosotros a amar. Claro, sabiendo que es territorio enemigo y estar alertas contra el espíritu del anticristo, pero amando a los que están en el mundo, por los cuales Cristo murió, compartiéndoles la buena noticia del Evangelio.